que empezó hace poquito, la semana pasada. El invierno, ¿viste? Y una respuesta un poco más deportista, la Copa América. Muy gracias, Yamil. Siempre está ahí quien te salva las papas. Hace poquito arrancó la Copa América. Y todavía estamos ilusionados por el Mundial que se ganó hace poquito también. Estamos expectantes, digo, la misma selección. Probablemente se gane. Estamos todos ahí alentando a la selección. Y de eso vamos a hablar hoy día. De alentarnos los unos a los otros. Y sabemos que alentarnos o alentar es importante. Es importante entre nosotros, pero en general es importante. El Mundial pasado, partido tras partido, cuando salió un jugador y le hacían un reportaje, siempre repetían, o casi todos repetían lo mismo. Gracias a la gente que nos acompañó, que nos ve, que nos mira, que nos apoya, que nos alienta. Y pienso que el argentino tiene ese plus de saber lo que es alentar. Como buen futbolero en general que somos, sabemos lo que es alentar, sabemos lo que es estar alentando a alguien. Y hoy día vamos a ver sobre el alentarnos los unos a los otros y nos vamos a hacer un par de preguntas, como si estuviésemos en cuarto grado y tuviésemos que hacer las preguntas periodísticas. Vamos a preguntar qué, vamos a preguntarnos quiénes alientan, vamos a preguntarnos cómo se alienta, cuándo alentar y por qué alentar. Tenemos un montón de preguntas para responder hoy día y lo primero y principal es arrancar por la base. ¿Qué es alentar? Y según el diccionario, alentar es vigorizar a la otra persona, hacer que la otra persona se energice o que llegue a cumplir sus objetivos. O sea, no es trabajar por la otra persona, sino es dar ánimo. Y la Biblia va en son, digamos, con este significado también. Solo que en la Biblia la misma palabra que se usa para alentar va a determinar múltiples formas de que puedo alentar a alguien. Lo puedo estar alentando unas palabras de aliento, lo puedo estar alentando por una exhortación, lo puedo estar alentando de manera negativa, decir no hagas esto en vez de sí haz esto. Entonces es el mismo sentido, tratar de que la otra persona, o sea que mi hermano, logre cumplir con algo. Y en esto tenemos como, para poder alentar, necesito que haya dos personas, o dos roles. Va a estar la persona que va a estar alentando y va a estar la persona que va a estar siendo alentada a cumplir una tarea. Y encontramos que en estos dos roles no hay lugar a la pasividad. O sea, el que alienta está alentando, está haciendo algo, está buscando la manera que la otra persona cumpla su objetivo y la otra persona que está siendo alentada está buscando la manera de cumplir su objetivo. Entonces, esto es interesante porque lo vamos a retomar en un rato. En esta relación que tenemos como hermanos en donde va a haber un aliento mutuo, no hay lugar a la pasividad. No hacer nada no es alentar al hermano, es no hacer nada. Entonces, ya dejando como claro que qué es alentar, pasamos a la segunda pregunta, que en la Biblia, ¿quiénes son los responsables o quiénes han alentado a lo largo de la Biblia? Y encontramos al inicio de la Biblia un pasaje que me parece icónico en cuanto a Dios alentando a una persona que tomaba sus responsabilidades. Era el primer día al mando de un pueblo rebelde, cabeza dura y con ganas de hacer mal las cosas. ¿Quién era? Josué. Josué tenía que ir a tomar la tierra prometida. Y vamos a revisar, vamos a ir a Josué 1 y vamos a ver este mensaje que Dios le da. Y vamos a ver cómo lo alienta una y otra vez. Y en un mensaje que es cortito, muy cortito, o sea, la duración de lo que se transmitió fue breve. Dice Moisés a partir del versículo 2, que fue mi siervo ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo, y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darle cada lugar donde se pongan sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas nadie podrá hacerte frente, porque yo estoy contigo, como estuve antes con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien
Reparte a este pueblo como herencia la tierra que juró a sus padres que les daría, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te doy, que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quieras que vayas. Y es como un monumento a una persona esforzando a otra. Y le dice, ¿cuántas veces le dice que se esfuerce? 3 veces le dice que se esfuerce, 3 veces le dice que sea valiente, otro par de veces le dice de que no tenga miedo, de que va a estar con él, de que el sustento de esa confianza la ponga en la palabra, que no se mueva ni a derecha ni a izquierda. Tenemos a Dios siendo el creador del aliento. Es un alentador serial Dios, que está alentando constantemente a su pueblo y buscando la manera de que logremos cumplir el objetivo que Él nos dio. Entonces, en primer lugar tenemos este Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo que está en el Nuevo Testamento, pero lo vemos a Jesús encarnado, a Dios encarnado, también haciendo lo mismo, siendo un alentador serial de las personas que lo rodean. Y un ejemplo, creo que el más icónico, después tenemos otros particulares, pero el más icónico de Jesús alentando es el Sermón del Monte, en donde están las bienaventuranzas. En Mateo 5 nombra una serie de personas que son bienaventuradas. Y voy a decir, ¿cómo puede ser bienaventurado el pobre? ¿Cómo puede ser bienaventurado el que anhela justicia? O sea, que no la tiene, que la está anhelando. ¿Cómo puede ser bienaventurado un montón de personas que uno lo ve en un rol bastante desanimado? Y Jesús dice, bienaventurados, y repite una y otra vez. Está alentándolos una y otra vez y enfocando a dónde tiene que mirar su corazón en ese sermón. De forma particular, Jesús alienta a un personaje que fue clave en la fundación de iglesias en la época primitiva. Pablo. Ya vamos a ver cuando recorramos más en Hechos de que Jesús se le presenta 2 veces a Pablo para darle ánimo, para decirle que no tenga miedo, para decirle que hable con tranquilidad. Y recordando las palabras, yo pienso en Pablo, pensando en Josué y diciendo, claro, no tengo que tener miedo, Dios está conmigo. Y lo vuelve a alentar 2 veces, lo alienta en el capítulo 18 y cerrando su ministerio en el capítulo 27, 2 veces se presenta de forma por lo menos audible y le dice que no tema y que haga su trabajo, que haga su obra. Entonces tenemos al Dios Padre alentando, tenemos al Dios Hijo y encarnado alentando, tenemos alentando a una persona en particular que es el escritor de la mayor cantidad de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esa persona, Pablo, también es un alentador serial. Tenemos que Pablo no ha escrito una sola carta sin alentar a su pueblo, sin alentar al pueblo donde estaba escribiendo, a la iglesia que estaba escribiendo. Hice como un pequeño recorrido de todas las cartas y a Romanos, una iglesia que él no conocía en persona, le habían hablado muy bien de ellos, pero Pablo no fue el fundador de Roma. No, de Roma no, de la iglesia de Roma no, de Roma ni. Pero sin conocer a estas personas, que eran desconocidos pero amados en el Señor, los alienta a que se formen a la imagen de Cristo y que sean un sacrificio vivo, que se esfuercen en vida en sacrificarse para Cristo. En 1 Corintios, una iglesia llena de conflictos los anima a seguir la conducta del amor. Y en 2 Corintios demuestra interés gastando su vida. Y este famoso versículo que dice, me gastaré a mí mismo, pero a mí lo que me importa no es gastarme, sino que ustedes estén bien. Lo demuestra este ánimo, no con palabras solamente, sino con hechos. Dice, me voy a gastar, voy a poner de mi cuerpo, voy a poner de mi vida para que ustedes puedan crecer. En Gálatas, una iglesia cabeza dura, que lees la carta y es difícil encontrarle algo que va a decir, esto lo hacían bien los Gálatas. Y aún así, encuentro un lugarcito allá al final de la carta
en Gálatas 6, para marcarle, dice, con grandes letras les escribo, para poder corregirlos de su error y para que puedan seguir haciendo la buena obra, o sea, que buenas obras hacían, o para que puedan hacer buenas obras, dice Gálatas. Efesios, a la iglesia de Efeso, los anima a usar la famosa armadura que conocemos todos, la armadura que el Señor nos ha provisto para esta guerra espiritual en la que vivimos. Filipenses les recuerda que tenemos un gozo inmenso en el Señor y los anima a estar gozosos en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. El gozo es algo que es independiente de las circunstancias y podemos ver la vida a través de Cristo. En Colosenses recuerda la supremacía de Cristo, alentándonos a tenerla presente, viendo la vida a través de Cristo. Tesalonicense recuerda la voluntad de Dios, animándonos a esforzarnos en la santificación. Y en segunda Tesalonicense reconoce el crecimiento o el crecimiento espiritual que ellos habían tenido. A Timoteo, como una persona en particular, lo insta a pelear la buena batalla y le dice en su segunda carta de que se esfuerce en la gracia del Señor. A Tito le pide que hable la sana doctrina. A Filemón, una cartita chiquita, lo anima diciendo de que él se acuerda de él en todas las oraciones, viendo la oración como una forma de animar al hermano. Entonces, tenemos dentro de la Biblia un montón de ejemplos. Lo tenemos a Dios Padre, lo tenemos a Dios Hijo, tenemos al fundador, digamos, de iglesias, Pablo, alentando a todo el mundo. Pero, ¿y nosotros qué? Hoy, porque todo esto pasó en el libro que ya se terminó de escribir hace 2000 años, pero hoy todavía sigue la función de alentarnos los unos a los otros. Y muchas veces está este error de pensar que quien tiene que alentarnos es nuestro líder o nuestro pastor, y nosotros tenemos que solamente ser alentados. Y es un peligro. Y podríamos hablar un montón sobre el rol, función que hay entre el pastor y la iglesia y el pastor, y te lleva toda una prédica. Pero lo importante acá es entender cuál es la función del pastor para dejar librado las funciones que tiene que cumplir la iglesia. Y la función del pastor a grandes rasgos es fomentar a través de la enseñanza y la oración la santidad. Por otro lado, va a dar herramientas para una batalla espiritual que la iglesia, o sea, cada uno de nosotros podemos llegar a tener o estamos teniendo efectivamente porque vivimos en un mundo caído. Y en tercer lugar, va a proteger la iglesia de esos lobos que vienen a querer destruirla. Hablando un poco más fácil, el pastor va a propiciar el lugar para que sea un entorno sano, para que la iglesia pueda cumplir la función de los unos por los otros. Va a enseñar de manera sana, va a mantener a las amenazas fuera de la iglesia para que la iglesia pueda ser iglesia. Pero no depende del pastor ser iglesia, sino que depende de la iglesia serlo. Entonces acá dividimos dos roles. Dividimos el pastor que tiene que cumplir su tarea y damos gracias a Dios porque tenemos un pastor que las cumple. Y después tenemos el rol de la iglesia que tenemos que cumplir nuestra tarea, que son entre otras, esta extensa lista de los unos a los otros. Ya venimos viendo, justo revisando para armar esta prédica, vimos la mitad de los unos por los otros que tenemos en la lista y esta es la mitad más uno. Falta otros 9 todavía. ¿Y qué hace la iglesia entonces para poder animar al hermano? ¿Cómo es que logra la iglesia animar al hermano? Y tenemos como algunas cuestiones básicas que le vamos a ir desglosando después en el cómo. Pero para introducir el tema, podemos decir que es básico para poder animar a un hermano estar en contacto con él. Necesito saber del hermano. Necesito congregarme para poder estar en contacto con el hermano y de esa manera animarlo. Los unos a los otros, en esta sección de responsabilidades, son una sección de responsabilidades de manera primaria, o sea, que son primeramente mías, digamos. No la puedo esperar de otra persona, que la otra persona me anime a mí, sino que yo soy el que tengo que estar activamente buscando la manera de animar a mi hermano. ¿Y cómo voy a hacer para animar al hermano? Ahí está, o podemos entender un poco este juego del rol del pastor.
porque voy a hacer uso de las herramientas que me ha dado el pastor a través de la enseñanza para poder ser de bendición a mi hermano, para poder animar a mi hermano. Entonces yo puedo orar por mi hermano, puedo ser una compañía empática para mi hermano cuando está pasando una buena o una mala circunstancia. Saber ser empático es importante. Poder dar un consejo en buen momento y de buena manera. Y también saber amonestar en el buen momento y de buena manera. En esto de animarnos los unos a los otros, tiene mucho que ver cómo hablamos y cómo decimos las cosas. Y podríamos irnos por esa vertiente de la forma en la que podemos decir las cosas. Y recordar proverbios y hablar sobre que tenemos que hablar de forma oportuna y que la palabra oportuna es muy buena. Pero no es el centro de este mensaje, sino que en vez de ir a lo técnico, me gustaría pensar en lo general, en cómo podemos buscar la manera de, en general, llegar a ser de aliento, de apoyo a mi hermano. Por eso es que la siguiente pregunta no es cómo le digo a mi hermano, sino es cómo soy de aliento a mi hermano. ¿Qué hago para ser de aliento a mi hermano? Dejando por sentado de que tenemos la buena capacidad creativa de saber cómo hacerlo, en el sentido de cómo decirlo, cómo expresarlo. Y aquí le invito a vamos a buscar 4 pasajes en el cómo. Ya vimos qué es alentar, vimos quiénes son quienes han alentado a través de la Biblia y también acá dentro de la iglesia, y ahora vamos a ver cómo alentar en 4 pasajes que la Biblia muestra la palabra de forma explícita de alentarse los unos a los otros. El primer pasaje es Hebreos 10, 19, 25. Les pido que me ayuden a buscarlo, así lo leemos todos juntos. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que la prometió. Tengamos en cuenta unos a otros de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, Hebreo nos está diciendo de que tenemos el privilegio de ser iglesia gracias a Cristo y su sacrificio. Tenemos esta posibilidad de entrar en el lugar santísimo y bajándolo en el plano local, tenemos la posibilidad de ser iglesia gracias a Cristo. Y en esta posibilidad de ser iglesia dice que nos estimulemos a unos a otros al amor y a las buenas obras, que es un punto que ya se vio en otra prédica sobre las buenas obras, los unos a los otros, y que no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino que nos animemos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estén con los ojos en Cristo, viendo de que Cristo ya viene. Estamos hablando de hace, no sé, un poco menos de 2000 años esto se escribía y ya estaban pensando en que Cristo venía. Y decía, hay que congregarse, hay que estar juntos. No podemos no congregarnos, es importante juntarnos. Ellos lo tenían clarísimo en su momento. Y al revés que muchas personas piensan, dice, bueno, ya pasó un montón de tiempo y todavía no viene el Señor. Yo lo veo al revés y digo, ya pasó un montón de tiempo y ahora falta un montón de tiempo menos para que venga el Señor. Y tenemos como la primera forma de estimularnos, de alentarnos, es viéndonos, congregándonos, siendo constantes en la congregación. La constancia va a ser lo que prime en nuestra
responsabilidades diarias. La constancia es la prueba del compromiso y el valor de que se le dan las cosas. Somos constantes solo con lo que nos parece importante. Si a mí no me parece importante, por ejemplo, ver fútbol, no lo voy a hacer de forma periódica. Hay gente que le parece tan importante que no se pierde un partido de ninguna liga. Si me parece importante ir a trabajar, voy a ir a trabajar todos los días, como bien hacemos, porque aparte si no somos constantes nos despiden. Pero en la iglesia tenemos que mostrarle qué tan importante es la iglesia para nosotros, y la única manera práctica en la cual podemos ver si es importante la iglesia para nosotros es a través de la asistencia. Yo no puedo decir que la iglesia me parece lo más importante en el mundo y venir una vez cada 3 meses. Porque primero estoy dejando por sentado, o sea, la evidencia dice de que no es importante la iglesia para mí. Estoy faltando un montón. Y segundo, estoy siendo un poco egoísta, muy egoísta. Porque estoy diciendo de que mi presencia no es importante, o mejor dicho, no estoy dándole la oportunidad al hermano de poder trabajar los unos con los otros conmigo. Es decir, no, yo soy tan bueno que no necesito que nadie haga ninguno de los unos de los otros conmigo. Soy perfecto. Y esto no funciona así. Necesito del otro para poder crecer, para que podamos crecer como iglesia, para poder crecer en santidad de manera personal también. Es más fácil y es más útil alentar a alguien que conozco también. Si yo vengo cada 3 meses y no conozco a nadie, es difícil que logre encontrar puntos en común para poder alentar de manera efectiva o de decirle de manera de tal forma que la otra persona la entienda, digamos, si no estoy viniendo nunca. No conozco las formas del otro y los otros no conocen mi forma y es muy difícil establecer una conexión. Entonces, el congregarse va a mostrar esto. Si no me congrego, no solo no conozco a los hermanos, además les muestro interés por ellos. Ellos, o sea, ustedes, si yo falto, yo estoy diciendo de alguna manera que no valen mi tiempo. Mi tiempo es tan valioso de que no lo voy a compartir con ustedes. Entonces, es súper importante la constancia. No es un tema solamente de ganas, sino es un tema de compromiso. Cuando alguien falta, quienes están atentos a todos, lo notan. Y de alguna manera se siente. Dice, ¿qué le habrá pasado? Y también pasa como hablaba Diego en la prédica anterior, en donde hay personas que saber de que el compromiso es la constancia es la medida en la cual podemos medir el compromiso para con la iglesia y para con el hermano. Entonces, primer punto de cómo alentar, primero teniendo la oportunidad, o sea, asistiendo, estando en la iglesia para poder estar con el hermano, para poder alentarlo. El segundo punto, vamos a movernos a 1 Tesalónica, y los que tienen Biblia en papel, dejen un dedo ahí en Hebreos, que en un rato volvemos. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 11. Dice, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón. Está hablando de la venida del Señor y que va a venir como ladrón en la noche. Dice, pero ustedes no viven en tinieblas como para que los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no duerman como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche, duermen. Los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que no somos revestidos de la cabeza, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de salvación. Dios nos ha puesto para sufrir no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen.
Pablo da por sentado de que la actitud normal de la iglesia es buscar el crecimiento del hermano, estar promoviendo la edificación del hermano, buscando la manera de que el hermano sea santo, ¿sí? Que crezca en santidad. Creemos en un Dios que no vemos a través de un sacrificio que no presenciamos. Nuestra respuesta en santificación es por fe. Y es difícil responder a la santificación, así sea que toda la iglesia esté animando a alguien, si esa persona no conoce al Señor Jesucristo. Si todavía no conoces a Jesús, tenés que saber que la única roca fuerte donde tu vida puede estar y tener sentido, y que es una fuente de ánimo inagotable, y que solo a través de Jesús hay paz para con Dios. Recién cuando logramos entender esto, allá cuando nos llamó el Señor y nos ha dado salvación, podemos crecer en santificación. Y es tarea nuestra, como iglesia, de promover ese espacio para que podamos crecer en santificación yo y mi hermano. Sepamos de que la iglesia no es un conjunto de llaneros solitarios, porque eso no existe. No existe el cristiano solitario. Existe el cristiano en comunidad. Ha pensado la iglesia en comunidad de tal manera Dios, de que lo ejemplifica con el cuerpo. Y dice, no podés separarte del cuerpo. No podés decir, quiero ser oreja, porque sos lo que sos. No podés decir, no necesito el corazón, no necesito el pie, porque somos partes del cuerpo y necesitamos del otro. Y necesitamos para crecer, para entender algunas cuestiones que la otra persona ya maduró y que puede mostrarme el camino, el atajo, allanar la ruta para que yo llegue más rápido hasta donde él está. Y esto lo hacemos solamente si estamos en contacto los unos con los otros. ¿Ven la importancia de congregarse? ¿Cómo puedo allanar el camino de alguien que no tengo cerca? ¿Cómo puedo compartir experiencias de vida con personas que no conozco? Entonces, en la santificación es un trabajo, si bien es personal, porque no depende de ustedes que yo me esfuerce en santificación, sí es grupal en el sentido de que Dios ha pensado en la iglesia como un cuerpo, como un conjunto de personas que juntos están trabajando en la santificación. Entonces, necesito que me recuerden lo que acabamos de leer. Recordate que Cristo ya viene y que vos no sos de la noche y de los que se van de joda y de los que se embriagan y de los que no tienen altura ni cultura moral, sino que tu cultura y altura moral está basada en lo que Dios dice. Porque Cristo fue el pago por tu salvación. Porque Cristo ya viene y no te tiene que encontrar haciendo cualquier cosa. Entonces recordemos que tenemos que mostrarle de manera con mucho amor. Y acá entramos en la forma de las maneras, de las formas. ¿Cómo aliento a mi hermano? ¿Cómo uso las palabras para alentar a mi hermano? Pero algo que no tiene que faltar es el aliento. Necesito mostrarle a mi hermano de que él es del camino de Jesús, es del equipo de Jesús, de que no es el equipo de la noche y no es el equipo de los que pecan indiscriminadamente. Entonces, una de las formas es animarnos a santificarnos. Y después dijimos que podemos animarnos de forma negativa, o sea, animarnos a no hacer. Y ese es el tercer punto que vamos a ver, que es cómo nos animamos, así como nos animamos a vivir de manera santa, también nos tenemos que animar a no pecar. Y vamos a volver a Hebreos, por eso le decía que lo tengan ahí marcadito, porque Hebreos nos habla de esto. Hebreos 3, del versículo 7 en adelante. Es lindo cuando hay gente que usa la Biblia en papel, entonces ya sabes cuándo terminan de buscar. Dice Hebreos 3, del 7 en adelante: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. Allí los antepasados de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto mis obras. Por eso me disgusté con ellos y dije, su corazón siempre divaga,
no han reconocido mi camino. Por eso juré, mi furor no entrarán en mi reposo. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Ya que tenemos un ánimo negativo, animarnos a no pecar. Y yo creo que es una de las formas más difíciles de alentar a otra persona, porque es bastante lindo y simple alentar de forma positiva. Vamos, vos podés, tenés que esforzarte más, tenés que... Ahora, en el ánimo negativo, yo tengo que mostrarle qué está haciendo mal para poder alentarlo a dejar de hacerlo. No es solamente no peques, sino que lo estoy alentando a través tal vez de una exhortación, en donde me tengo que sentar con el hermano y decirle, mirá, lo que estás haciendo no está bien, no va en sintonía con lo que Dios pide, y mostrarle a través de la Biblia cuál es su error, y que logre él verse delante de la Biblia como un pecador, para que pueda arrepentirse y dejar de pecar. Pero esto es súper importante, porque el pecado es tan sutil que te engaña a poquito y te va endureciendo el corazón y produce una sordera espiritual, en donde de repente cosas que en un principio te pudiesen haber parecido una aberración, la estás haciendo de manera constante, porque arrancaste pecando un poquito y de manera muy sutil, y eso va endureciendo tu corazón. El pecado no es algo con lo cual podamos jugar con los límites, diciendo, bueno, voy a ver hasta dónde llego y bueno, voy a tratar en el camino de no pecar. Ese no es el sentido que Dios muestra en su palabra. Dios te manda que huyas del pecado. Si tenés miedo de pecar, corre para el otro lado, porque estás interrumpiendo la relación que tenés vos de manera personal con Dios. Y ahí está el hermano, para cuando llegamos a un punto en donde no podemos identificar nuestro pecado, para que nos digas, estás errado, te estás equivocando. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y esto es muy importante. El pecado no se marca con lo que a mí me parece, se marca con lo que Dios dice. Pero es una manera de animarnos a vivir en santidad, por contraste. Una es esforzándonos en la vida de santidad, y otra es esforzándonos en la vida de no pecar. Mientras buscamos ser imitadores de Cristo, tenemos el peso del pecado en nuestra vida. Somos pecadores por naturaleza. Queremos pecar. La diferencia es que desde la salvación en adelante podemos elegir no hacerlo. Y debemos elegir ese camino. No somos, si hemos sido salvos, ser esclavos del pecado. Tenemos que estar todos los días en pos de luchar contra ese pecado. Entonces vimos que una manera de alentar es con mi presencia, asistiendo, siendo constante en congregarme. El segundo punto era buscando la manera de promover la santidad del hermano. Y la tercera es promover la no vida de pecado del hermano, o mejor dicho, confrontar los pecados del hermano. Es una manera de alentar. Mostrar en amor el pecado del hermano y buscar en amor restaurar su vida. Y la cuarta manera de alentarnos está en 1 Tesalonicenses. Ese no le dije que mantengan el dedito ahí guardado, pero está un par de versículos más arriba. 1 Tesalonicenses 14, 13 al 18. 4, 13 al 18, no hay 14. 4, 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará a Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor.
nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuál es la palabra de ánimo? Que no hay un game over para el cristiano. No hay un game over para nadie. Pero el cristiano tiene la esperanza de que cuando acaba acá su vida, empieza la vida al lado del Señor. No hay esto, hay muchas religiones y culturas que hablan, no sé, de reencarnación y desaparición del alma. Y la Biblia es súper claro. No hay tal cosa. Hay una otra vida que va a ser eterna, que puede ser vida eterna o condenación eterna, pero hay una eternidad a la cual todos estamos destinados. Y el cristiano tiene esto de poder ver la vida entendiendo que es transitoria, y la Biblia es muy repetitiva en este punto, de marcarnos de que la vida es corta y que tu vida en el plano eterno, es insignificante. Es como la flor que hoy está, dice, y que mañana pasas por el campo y no sabes cuál es. Que hoy está y mañana no. Que hoy se acuerda de vos la gente y de acá 50 años, no. La vida para nosotros es corta, pero tenemos la esperanza de que nuestra segunda vida es eterna. Y con esas palabras dice que nos podemos alentar. Y esto lo recordamos todas las semanas como iglesia, a través de la cena del Señor, que Cristo vuelve. Es un aliento, ya que al ver esta vida como transitoria, nos podemos enfocar en usarla de buena manera, buscando santificarla a través de conocer más a nuestro Señor. De esta manera, la muerte no es más que una puerta, es como pasar al siguiente nivel, que nos anuncia el fin de todo sufrimiento y angustia. Esto es lo más alentador que podamos tener como personas, porque nuestra vida es corta y la muerte lo que hace es hacerla más larga. Pero me gusta recordar a Pablo diciendo de que para él la muerte ¿qué era? Ganancia. Pero ¿por qué se quería quedar Pablo? Porque él dice, mi muerte es ganancia, pero el versículo sigue. ¿Alguien se acuerda para parafrasearlo? Por el bien de la iglesia. Pablo dice, mi muerte es ganancia y a mí me gustaría morirme y que ya pasara al siguiente nivel. Pero me quedo porque acá le soy útil. Y es útil que yo le sirva. Y qué lindo cuando podemos hacer nuestro ese deseo. Y entender de que podemos enfrentar a la muerte con esa alegría de pasar la puerta, de ya estar del otro lado, de no tener más sufrimiento, más dolor, no vivir más en una sociedad enferma y pecadora. Pero por otro lado decir, mientras yo esté acá, entre mis hermanos, les soy útil. Porque puedo cumplir los unos a los otros, puedo servir a mis hermanos. Y es muy alentador verlo de esa manera. Porque el mayor miedo que tiene la gente en general es la muerte, porque no sabe qué va a ser de ellos después. Pero nosotros sí lo sabemos, y sabemos de que va a ser mucho mejor que lo que es la vida que llevamos acá en la tierra. Dice, cualquier cosa de esta vida queda chiquita en comparación a las glorias que han de venir. Entonces, podemos pensar cualquier problema, cualquier dificultad, y yo me acuerdo cuando era chico, no tan chico, cuando estaba en el colegio interno y estaba sin la familia y me enfermaba, y mi pensamiento recurrente era, ya va a pasar, ya va a pasar. Un día más, ya mañana me recupero, ya va a pasar. Y la vida puede ser dura.
Pero este pensamiento real, no como el que yo tenía cuando era chico. Esta vida ya va a pasar, un día más, y ya llega el último, en algún momento. Y cuando llegue ese último, va a ser ganancia, porque vamos a estar pasando de muerte a una vida de verdad. Pero mientras tanto, que podamos alentarnos los unos a los otros, sabiendo de que somos útiles acá, y que mientras estemos vivos podamos servir. Entonces, recapitulando, vimos primero qué es alentar, vimos quiénes han alentado y quiénes debemos alentar, vimos 4 maneras de cómo alentar, que lo podemos resumir en 3. Una es ser constante, otra es buscar la santidad y otra es permanecer con la esperanza en Cristo. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo debo alentar? Y acá se los leo, así no pasemos tanto por la Biblia. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo nos anima a perseverar en el servicio sin cansarse. ¿Y en qué momento dice? De vez en cuando. A ver, lo vuelvo a leer. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando cuando tengan ganas en la obra del Señor. No, dice siempre. Entonces, no tenemos un momento en el cual podamos ser útiles a las obras del Señor, sino que en todo momento podemos serlo. Y el segundo versículo, Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor, con el fervor que da el Espíritu. Y otra vez, ¿cuándo es el momento de servir? Siempre. ¿Cuál es la manera? Estamos hablando de alentarnos los unos a los otros. Y es un servicio que le hago al hermano y que el hermano me hace a mí y que es mutuo. ¿Y cuándo puedo servir o tener el privilegio de servir al hermano? Siempre. Siempre tengo que buscar de manera empática la manera en la cual puedo servir a mi hermano. Entonces, ¿cuándo? Hasta que me muera o hasta que el Señor vuelva. Lo que suceda primero. No tenemos un límite horario o una franja de edad para decir, bueno, no, cuando termine la carrera empiezo a servir. Oh, no, yo ya me jubilé, así que ahora me dedico a mis plantas. No hay límite de edad, ni para abajo ni para arriba. ¿Conociste al Señor? Sos siervo de Él y podés servirle. Entonces, es cuestión de buscar de manera empática la manera en la cual podamos ser útiles al resto de la congregación. Y la última pregunta, vimos el qué, vimos quiénes, vimos cómo, vimos cuándo, que es en todo momento, hasta que se nos acabe la vida o nos llame el Señor. Y ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué tengo que servir al hermano alentándolo? Y encuentro 2 por qué muy interesantes en la Biblia. Uno está en Juan 12:26 y me gustó mucho el versículo, la idea que deja, entonces los voy a invitar a que me acompañen a buscarlo. Capítulo 12, versículo 26. Ahí estaba Jesús hablando con unos griegos, hablando de que la hora del Hijo del Hombre sea glorificado, había llegado, de que tenía que caer en tierra para que dé fruto y que el que ama su vida la perderá. Y el versículo 26 me llama mucho la atención porque dice, si alguno me sirve, sígame donde yo esté, allí también estará mi servidor. Entonces ya tenemos la promesa de nuestra morada celestial. Y esta frase me da, para mí en mi cabeza es contradictoria. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Ustedes se imaginan a Dios honrándonos por servirnos los unos a los otros? Para mí es una locura. Porque le debo tanto a mi Dios que no entiendo por qué Él me tiene que honrar.
Pero Jesús dice, si alguien me sirve, mi Padre lo va a honrar. Y es toda una honra también. Tener acceso a las moradas celestiales, ya con eso, un montón. ¿Pero por qué le sirvo? Porque de esa manera gano un grado de honra para con Dios. El servicio gana un grado de honra para con Dios. Y esto es si queremos sacarle una ventaja al servicio. Pero un versículo que lo tengo grabado de chiquito y me encanta es Lucas 17:10. Búsquenlo, están ahí a un par de hojas. Y lo voy a leer completa la historia. El deber del siervo. Dice, si algunos de ustedes tienen un siervo que ara o que apacienta el ganado, ¿acaso cuando vuelve del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, más bien le dice, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo, después podrás comer y beber tú. ¿Y acaso se le agradece al siervo el hacer lo que se le ordena? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Y me gusta pensarlo de esta manera porque servir es lo mínimo que podemos hacer mientras esperamos. Estamos en una espera constante, en una espera que dijimos al principio no puede ser pasiva, porque desde el momento en que se nos ordena alentarnos los unos a los otros, automáticamente entro en una de las dos categorías. O estoy alentando, o estoy siendo alentado para cumplir un objetivo. Y creo que es el caso de todos, o así debería ser. Estamos siendo alentados mientras alentamos a otros. No es que, bueno, pues me están alentando a mí, yo me voy a privar de alentar a otra persona. No. Esto es una red de aliento, en donde todos nos alentamos entre todos. Y al cumplir este mandamiento, simplemente estamos haciendo lo que se espera que hagamos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Haciendo una última recopilación de los puntos, vimos qué es alentar, vimos quiénes alentaron, que desde Dios hasta nosotros nos corresponde alentar, vimos cómo alentar y encontramos que alentar lo podemos hacer siendo constante, buscando la santidad y teniendo fija nuestra esperanza. Dijimos que en el cuándo tenemos que alentar todo el tiempo hasta que nuestra vida se acabe o hasta que el Señor nos llame. Y el por qué, yo diría porque es lo que nos corresponde de hacer mientras esperamos. Y de paso, ganamos un grado de honra para con Dios. Pero el orden es al revés de como lo dije, de como lo leí recién. Primero es porque me corresponde. Y segundo, encuentro en Juan que Jesús me dice que gano honra para con Dios. Y ahora los invito a ver un par de aplicaciones que podamos tener en cuenta a la hora de pensar en cómo alentar a nuestro hermano. Y para alentar a nuestro hermano, primero necesitamos estar atentos a la vida del hermano para poder estar presente y para poder saber cómo alentarlo. Segundo punto, buscar la manera de ser ánimo con quien te rodea. Hay muchas maneras de serlo. Se necesita creatividad y proactividad para poder hacerlo. Como decía recién, no hay lugar para la pasividad dentro de la iglesia. O te estás esforzando, o estás siendo alentado, o casi siempre estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Pero va a depender de tu creatividad para poder alentar a tu hermano y sobre todo de tu proactividad, de querer hacerlo, de querer involucrarte en la vida del hermano, de querer estar con él y para él para poder alentarlo. Y el tercer punto, esforzarse en apropiarse de las herramientas que se dan desde la iglesia para poder usarlas los unos con los otros. Porque sabemos que para poder hacer lo que dijimos recién necesitamos tener algunas herramientas. Y esas herramientas en esta iglesia se dan una enseñanza bíblica, una enseñanza sana, momentos de oración y de poder compartir con nuestros hermanos cuáles son nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros agradecimientos, nuestras alegrías. Son todas herramientas que les leí al principio, las vuelvo a leer. Oración, compatía, empatía, consejo, amonestación. Son algunas de las herramientas que podemos usar para alentar al hermano.
Entonces, nos quedamos con una serie de responsabilidades, sabiendo de que mientras estamos y mientras esperamos día a día la venida del Señor, tenemos algo para hacer. Tenemos que buscar alentarnos los unos a los otros, fomentando la comunión, buscando la manera de buscar la santidad propia y la del hermano, recordando todo el tiempo que el Señor ya vuelve, que esta vida es corta, que si se termina no importa porque arranca la otra. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias, Señor, porque pensaste la iglesia de tal manera que puedo descansar en mis hermanos, Señor, sabiendo de que están para alentarme, Señor. Puedo saber que, como lo pensaste como un cuerpo, los necesito de ellos para poder crecer y madurar como hijo tuyo. Ayúdanos, Señor, a estar pendiente del otro, a buscar la manera de alentarnos los unos a los otros, Señor, a vivir en santidad y a crecer a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos mientras esperamos que Él vuelva, que no nos encuentre inactivos, Señor, perezosos y mucho menos pecando, papá. Ayúdanos a poder tomarnos tu iglesia en serio, papá. Dejamos todo en tus manos y te pedimos fortaleza para poder hacerlo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.